justo quería informárselos cuando estuvieran todos, pero cuando estuvieran ya todos les quería dar esa información que sí van a poder consultar. Yo voy a estar ahí pendientes, animándolos, diciéndoles, ustedes pueden, usted puede, Alberto. Todo el apoyo psicológico necesario. Así es. Bueno. Ahí vamos a estar apoyándoles. Licenciado, entonces, digamos que las participaciones del foro no llevan la ponderación a lo del parcial, es que eso fue lo que no les entendí muy bien al inicio. Vaya, el parcial, por ejemplo, si usted tiene, digamos, usted se sacó 8 en el parcial me parece que vale el 20%, no recuerdo ahorita, le reviso y le digo cuánto vale el parcial. Sí, el parcial vale el 20%. Por ejemplo, digamos, usted tiene 8 en el parcial, tendría 1.6. Y si tuvo 10 en las dos participaciones, eso lo multiplica por 0. Buenas noches, Osmi, bienvenido. Por 0.04. Y eso le estaría dando 0.4. Entonces, y si tuvo 8 en el parcial, 8 más que sería 1.6 más 0.4, ya tendría los 2 puntos ganados en el parcial. No sé si se entiende. No, sí, entiendo. En eso consiste. Ustedes hacen la participación. Ahorita los que ya lo hicieron, las 2 participaciones ya tienen ese porcentaje allí ganado. Solo. Pero ahora solo vamos a conectar solo los que no le hemos hecho o todos. Se supone que todos. Esa era otra. Y también, no sé si van a entrar los demás. Quiero seguir una mecánica distinta ahora para la asignación de ejercicios de la siguiente unidad. Quiero que, y se los voy a decir ahí en el grupo, pero para adelantar y que ya estén sabedores, para el siguiente parcial, perdón, para el siguiente, la participación del foro, quiero que ustedes elijan 2 números entre el 1 y el 18, y según esos números que ustedes elijan, así va a ser su ejercicio, la dificultad que ustedes elijan ahí. Para que no digan, la licenciada solo difíciles me deja. Pero lo No bonito sé. fuera que el orden de dificultad fuera de acuerdo a la numeración. Me quedo con el 1 y el 2. Hagan cuenta, hagan cuenta cuántos ejercicios son. Ahí en la ruta de aprendizaje está cuáles son los ejercicios. Entonces ahí vean ustedes cuáles son los posibles que les pueden tocar. Entonces, ustedes me dicen cuáles van a estar realizando para que no se vea que solo yo se los dejo y les dejo los más difíciles. Bueno, si gusta, Alberto, nos presenta usted la
parte que les faltaba para ir dando inicio. Está bien, ahorita comparto. Oh, no sé si ya se puede ver, licenciada. Sí, ya se puede. Bueno. Inicio ya. Sí, ya. Vale. Bueno, buenas noches, licenciada, formalmente, y compañero también que ya está en la reunión. Voy a dar el inicio de las participaciones, que no lo pude hacer la tutoría sabatina. A mí me correspondía explicar la sección 1.8 con el ejercicio 30. El enunciado para este dice de la siguiente forma. Calcule la inversa de, y tenemos la matriz acá. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí tenemos la matriz. Al observarla a simple vista, nosotros podemos ver que eso nosotros la podemos resolver por medio de una matriz aumentada, calculando su inversa, ¿verdad? Entonces, reescribimos nuevamente la matriz elemental que teníamos y la aumentamos de esta forma. Luego de que nosotros ya la hemos aumentado, pues realizamos las operaciones pertinentes o que nosotros creamos convenientes para poder transformar esta matriz que nosotros tenemos a esta forma. Es decir, lo que está aquí tenemos que llevarlo a esta otra matriz. E independientemente, ¿verdad? Al final, esta matriz nos va a quedar diferente y esta sería nuestra matriz inversa. Si observamos, para convertir 2 en 1, tendríamos que dividir todo el renglón 1 entre 2 y hacemos la operación, ¿verdad? 2 entre 2 sería 1. 0 entre 2 sería 0. Y de igual forma, cuando vamos dividiendo cada uno de ellos, llegamos acá y decimos 1 entre 2 sería 1/2. Y los otros, como son 0, siempre se mantienen. Los otros renglones los escribimos tal y como estaban porque no estamos trabajando aún con ellos. Y luego pasamos a la siguiente. Y dice que debemos de convertir el 3 en un 1. Entonces vamos a dividir todo este renglón 2 entre 3. Y efectuamos la operación, ¿verdad? 0 entre 3 sería 0. 3 entre 3 a 1. 0 entre 3 sería 0. Y ahí vamos a realizar la división de 1 entre 3, que lo dejaríamos en fracción como 1/3. Y finalmente 0 entre 3 sería 0, ¿verdad? Y luego reescribimos el renglón que no hemos tocado, lo dejamos tal y como lo teníamos. Luego vamos a trabajar con el último, que sería convertir este 4 en un 1. Y ahí podríamos observar definitivamente que aquí nosotros estaríamos encontrando esa diagonal con unos, así como es la matriz aumentada. Y para ello vamos a decir que el renglón 3 lo vamos a dividir entre 4 y diremos de la siguiente forma: 0 entre 4, 0, 0 entre 4, 0, 4 entre 4 a 1, 0 entre 4, 0, también acá sería 0, y al dividir 1 entre 4 nos quedaría como un cuarto. Ahora, si nosotros observamos desde la parte inicial del ejercicio,
Entonces, ya hemos llegado, ¿verdad? Esta era la matriz que teníamos y llegamos a convertir esta diagonal en 1. Entonces, lo que nos quedó en matriz aumentada sería para nosotros la matriz de forma inversa, que en este caso, la matriz inversa que tenemos acá al inicio sería esta. Entonces, no sé si hay algún comentario de parte del compañero. Osmin. No, en mi caso comprendí. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muy bien explicado y esa es la forma como deben de encontrar la inversa de una matriz. Creo que los otros que le faltaba defender era Yami, pero como que ha tenido problemas. Entonces, vamos a ver. No sé si hay alguna duda con lo que era la tarea 1. ¿Hay dudas con respecto a la tarea 1? ¿O todo está bien? Yo quizás donde me perdí un poquito fue en la parte donde se hay que representar una matriz como el producto de el elemental. El de el número 6 de la tarea. Creo que sí. Vaya, vamos a revisar. Ya les voy a compartir. Vaya, en el ejercicio 6 de la tarea, nos decía, voy a copiar el enunciado para que estemos en sintonía de qué nos pedía este problema. Sea a la siguiente matriz. Donde A por C es distinto de 0. Escriba A como producto de matrices elementales y concluya que es invertible. Y la matriz que nos daban era A igual a B, 0 y C. Entonces, lo primero que podían hacer era pasar esta a un producto de matrices elementales o encontrar la inversa, que es la parte que la mayoría hizo y allí no tuvo problemas, encontró la inversa. Vamos a encontrar la inversa. Lo voy a hacer para que nos vayan quedando las operaciones que vamos a ir haciendo. Lo vamos a hacer con la matriz aumentada. Entonces, ¿cuál es la primera operación que podemos realizar? A sobre A. Vamos a hacer
F1 va a ser 1 sobre A, F1. Entonces esa va a ser nuestra primera operación. Y nos queda 1 B sobre A, cero y C. Y acá nos va a quedar 1 sobre A, 0, 0 y 1. Ojo con lo que voy a hacer acá. Le voy a poner un número a esta primera operación. Esta es nuestra primera operación. Y si quieren las pueden ir llevando ahí anotaditas cuál es la primera operación que han hecho. Vamos a hacer nuestra segunda operación. ¿Qué hacemos ahora? Un medio de C por F2. Permítanme. Antes de continuar, Eduardo, ¿va a realizar usted su participación? Hola, licenciada, buenas noches. Solamente voy a tratar de conectar la computadora con el internet porque tengo bastantes dificultades para conectarla. Y si yo le presento sus ejercicios, Hola, ¿me escucha, licenciada? sí, ahorita le estoy escuchando. No le digo si le presento yo sus ejercicios, usted me indica cuáles. ¿Cómo? Solo son 2. Le escucho bien cortado, no sé si es mi señal. No sé, me indican los demás, por favor. ¿O es mi señal? Yo a usted le escucho perfecto, también al compañero. Entonces es la señal, Eduardo. Sí, quizás mi señal es, Porque yo sí le escucho muy ¿puede bien a repetir lo que usted. dijo, por favor? Que si gusta, yo le presento los ejercicios para que los explique. Va, está bien. Ahorita solo voy a conectar esto para, para tener mayor acceso a lo que es la información. Vaya. Usted me indica a qué horas le empiezo a presentar su parte. Vaya, Lick, está bien. Vaya. Me permiten un minuto. Vaya, Eduardo, ahí me indica. Bien. Siempre se puede ver lo que tengo en la pizarra, chicos. Sí se ve la pizarra. Sí, Lick. Bueno,
¿Qué operación me decía Osmin? Yo decía, F2 sería igual a 1/2 de C por F2. No es 1/2, es 1 sobre C Ajá, eso. Perdón. de F2. Esta sería nuestra segunda operación. ¿Y qué nos va a quedar? Que no me va a quedar ahí, no me va a caber. Y vamos a tener nosotros, el primer renglón se mantiene. Este se nos va a hacer 1, este sigue siendo 0 y este nos va a quedar 1 sobre C. Ahora, ¿qué otra operación podemos hacer? Le vamos a llamar 2. ¿Qué otra operación podemos realizar? Sería la fila 1. Creo que es menos B sobre A por la fila 2. Menos B sobre A. La fila 2. Esto es la fila 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Esto va a ser 1, 0, 1, 0, 1 sobre C. ¿Qué más nos va a quedar? ¿Qué nos queda en la primera fila? Si estamos haciendo la fila 1 menos B sobre A, este B sobre A ahora va a ser 0. Ahora la fila 1, tenemos 1 sobre A menos 0 por B sobre A, esto es 1 sobre A. Y la siguiente, ¿qué nos queda? En la siguiente es 1 sobre perdón, tenemos 0 menos B sobre A por 1 sobre C. ¿Qué nos queda acá? Menos ¿cuánto nos queda? Menos ¿qué nos queda entonces? ¿Cuánto nos da esta resta? Sería menos B sobre AC. Menos B sobre AC. Y de esta forma ya nosotros encontramos lo que era nuestra matriz. Algunos, bueno, creo que la mayoría no lo hizo de esta forma, no encontró de esta forma la matriz, o si hubo alguien, me disculpa, no me recuerdo,
pero todos la trabajaron sin la matriz aumentada. Para la inversa, casi siempre se encuentra de esta forma. Algunos lo hicieron utilizando determinantes. Determinantes no lo hemos visto aún, entonces para el parcial no meter determinantes, a menos que sea un determinante de 2 por 3, de 2 por 2, perdón, que sí, ya lo vimos en la última parte. Pero en caso de que no lo hayamos visto, por ejemplo, una de 3 por 3, no recomiendo que utilicen determinantes. Ahora que ya tenemos esto, esta es nuestra tercera operación que hemos hecho. Voy a anotar estas operaciones acá para que no se nos olviden. La primera que hicimos fue F1 es 1 sobre A de F1. La segunda operación que hicimos fue hacer 1 sobre C de F2 y la tercera fue hacer, perdón, acá es F1 fue F1 menos B sobre A de F2. ¿Y qué nos pedía? Nos pedía que escribiéramos A como un producto de matrices elementales y además que concluyéramos que era invertible. Entonces, en el apartado de donde se encuentran las matrices elementales nos dice que A inversa la podemos escribir como producto de matrices elementales, así como también A. Para encontrar A, primero debemos de escribir A inversa. Voy a borrar esta parte y vamos a hacer eso que les estoy indicando. Lo de los productos de las matrices elementales. Voy a escribir la matriz A inversa también acá a un lado. Tenemos que A inversa es igual a 1 sobre A menos B sobre AC cero y 1 sobre C. Esta es nuestra matriz A inversa. Entonces vamos a escribir primero A inversa como un producto de matrices elementales. Para escribir eso, ¿qué se hace? Partimos de la última operación que nosotros hemos realizado, luego la siguiente y así hasta llegar a la primera, es decir, vamos en orden inverso. ¿Qué fue la última operación que nosotros realizamos? Vamos a tener lo que es la matriz identidad. En la matriz identidad nos dice que trabajamos en lo que era el renglón 1, es decir, el renglón 2 lo vamos a mantener tal cual lo tenemos.
Entonces, el renglón 1, ¿qué operación hicimos nosotros? ¿Qué operación fue la que hicimos? Hicimos F1 menos B sobre A, F2. Entonces, 1 menos 0, esto me queda 1. Ahora, acá yo tengo en la matriz identidad yo tengo un 0. Ahora, 0 menos 1 por menos B sobre A, ¿cuánto les queda? 0 menos B sobre A por 1, ¿cuánto les queda? Hola, hola, ¿ya se me durmieron? No, licenciada, es que quizás mi internet está lento y como que voy viendo en cámara lenta las cosas. ¿En serio? ¿Y los demás tienen el mismo problema o porque si no es mi internet? Porque ahorita está fallando. ¿Qué nos quedaría acá? Tenemos 0 menos B sobre A por el 1 que está en el renglón 2. ¿Cuánto nos queda? Menos B sobre A. Menos B sobre A. Ahora, vamos a tener la siguiente matriz, identidad. Acá, si nos fijamos la operación que hicimos, aquí venimos en reversa, como dicen, vamos para acá y de allí para acá. Entonces, solo trabajamos en la fila 2, esta la vamos a dejar tal cual está en la matriz identidad, y en la fila 2 nos está diciendo la operación que hicimos 1 sobre C, es decir, acá tenemos 0 sobre 0 por 1 sobre C, eso es 0, y luego tenemos 1 por 1 sobre C, eso nos queda 1 sobre C. Después hicimos, este es lo que nos manda hacer en la operación 2. Es 1 sobre C. Luego, en la última operación nos dice que íbamos a trabajar en la fila 1, es decir, la fila 2 la mantenemos como la identidad 0,01, perdón, y vamos a trabajar en la fila 1. En la fila 1 nos dice que hicimos la operación 1 sobre A por F1, es decir, 1 por 1 sobre A, eso nos queda 1 sobre A. Y 0 por 1 sobre A es 0. Entonces aquí ya no hay nada que hacer. Aquí están las operaciones que nosotros hemos realizado. Entonces voy a poner acá abajo la operación que fuimos haciendo porque lo vamos a necesitar a continuación. Aquí hicimos F1 menos B sobre A de F2.
aquí sí, en esta otra hicimos la operación 1 sobre C de F2. Y en esta de acá hicimos 1 sobre A de F1. Ahora vamos a hacer las inversas de estas, operaciones. Y vamos a ir de esta última para allá. Es decir, A va a ser el producto de las matrices elementales, donde primero tenemos el inverso de esto, aquí estamos multiplicando, entonces, perdón, aquí tenemos una división, 1 sobre A, entonces la inversa de la división es la multiplicación. Vamos a tener siempre la matriz identidad. Tenemos que en la fila 2 no estamos haciendo ninguna operación, mientras que en la fila 1 sí estamos haciendo esta operación. Tenemos división, entonces, como estamos trabajando con la inversa, va a ser producto. Sería A por 1, nos queda A, y A por 0, que nos va a seguir dando 0. Aquí hicimos A por F1. Esta es la operación que estamos realizando. Luego, que nos dice la siguiente operación que nosotros hicimos. Nos dice que trabajamos en la fila 2. Entonces, la fila 1 la mantenemos. Y es en la fila 2 donde vamos a trabajar. Aquí dividimos, entonces vamos a multiplicar nuevamente. C por 0 nos va a dar 0. C por 1, porque aquí tenemos un 1, recuerden que estamos en la matriz identidad. C por 1, eso nos da C. Y aquí hemos hecho C por F2. Finalmente, vamos a tener nuestra última operación. Vamos a trabajar en la fila 1. Entonces, la fila 2 la mantengo, que es 0, 1. Y en la fila 2, ¿qué operación voy a hacer? ¿Cuál es la inversa de la resta? ¿Cuál es la inversa de una resta? La suma. La suma, ¿verdad? Entonces vamos a sumar F1 más B sobre A F2. Entonces acá, ¿qué vamos a tener en la fila 1? Vamos a tener F1 más B sobre A por 0. Por este 0 que tenemos acá, nos da 1 siempre. Ahora, BF1, que es menos B sobre A más B sobre A por F1, esto nos va a dar 0. Entonces, con esto nosotros hemos construido lo que es la inversa de la matriz identidad, de la matriz A.
Perdón, acá tenemos 0 más, aquí nosotros tenemos un 0. Entonces, 0 más b sobre a por 1, eso es b sobre a. Aquí nos tiene que quedar b sobre a. Entonces, si ustedes hacen el producto de esto, tienen que llegar a la matriz A. Si hacen el producto de estas, tienen que llegar a lo que es A inversa. Eso es lo que tenían que hacer en el problema, en el problema 6. No eran estas las únicas operaciones. Podían venirse alguien y hacer estas operaciones. Y los invito a que lo hagan ustedes. La primera operación, hacer F2, un medio de F2, perdón, ya estoy igual que alguien de ustedes, es 1 sobre C, F2, la otra operación era F1, y van a tener F1 menos B por F2, y la última operación era F1, 1 sobre A, F1. Estas eran otras operaciones elementales que les podían servir. Si hacían esto, no iban a necesitar ir hacer esta parte de acá, no la necesitaban solo tener, en este caso, F1 más B F2, y en este era F1 menos B F2. Es lo único que cambia, de ahí las otras operaciones son similares. No sé si hay alguna duda con esta parte. ¿Hay alguna duda con esa parte? De mi parte no, licenciada. Ya me quedó solventado. Bueno, los demás. De mi parte también, todo claro. Eso es lo que se tenía que hacer. No sé si tienen alguna otra duda con algo otro de los ejercicios. Yo creo que no sé si es el número 3, licenciada, donde decía, sí, el 3, El que del había que sistema, determinar las condiciones de A, B y C. para que sea inconsistente. En ese caso, Ajá, porque era consistente, creo, el sistema. era consistente. ¿Qué necesitan ustedes para que un sistema sea inconsistente? Que haya una contradicción. Que haya una contradicción. Bueno, algo que tenían que ver ahí, y a los que me pusieron que el sistema era consistente, yo se los puse bueno, porque vieron algunos que me lo pusieron así. En ese caso, lo que iban a hacer nada más era analizar cualquiera de los valores que les quedaba ahí. Recuerden que para que el sistema sea inconsistente, se tiene que tener acá, por ejemplo, un número, acá pueden tener 0, acá pueden tener 0, aquí pueden tener un número cualquiera. Voy a indicar con esto, con el numeral, que ahí pueden tener cualquier número real. Por ejemplo, en este caso que era de 3 por 3. Aquí pueden tener un 1. Aquí podían tener otro número si no lo habían reducido, digamos.
Y acá tenía que ser 0, 0. Y acá tenían que ser cualquier otro número. Aquí teníamos cualquier otro número. Entonces, la condición que ustedes iban a poner, ahí depende qué operaciones fueran realizando. Iban a decir que este número que está acá tenía que ser distinto de 0, que este otro número que estaba acá también era distinto de 0, y si era posible, este también tenía que ser distinto de 0. Eso era lo que tenían que decir ustedes, que los números tenían que ser distintos de 0 para tener un sistema inconsistente, o decir que no había ninguna condición, puesto que el sistema siempre iba a ser consistente. Era como un distractor ahí ese enunciado. No sé si se comprende. Sería, por lo menos en el último renglón, sí se entiende, ¿verdad? Pero a mí me entraban dudas en los otros 2 renglones, qué condiciones tenía que poner. Porque no, o sea, no se sabía. La verdad es que me entró duda del último, sí estaba segura que tenía que ser diferente de 0, ¿verdad? Porque no había otros coeficientes ni nada. Pero y en los otros 2, solamente decir que era diferente de 0. Sí, porque si se fijan toda esta parte, dependiendo qué caminos seguían para resolverla, todos estos de acá les quedaban en términos de A, B y C. Entonces, por esa razón era necesario indicar que eran distintos de 0. Porque todos quedaban en términos de esas 3 variables, digamos. De esas Bueno, 3 constantes. Ahora sí. No sé si alguien más tiene dudas. No sé si hay alguna otra duda. Eduardo, no sé si está listo para presentar su problema. No sé si hay alguna otra duda con respecto a esa parte. Hola, licenciada, sí, pero solo que Hola. licenciada, Dígame. solo que fíjese que tengo problemas para conectar, no puedo conectar la computadora al internet. Y del teléfono no puede estar explicando para así yo se lo presente y no se le haga. Desde el teléfono fíjese que no dispongo de una aplicación para, digamos, para ir haciendo paso a paso. Porque el PDF que tiene en plataforma puedo presentarle para que lo explique. Sí, entonces prácticamente me presentaría usted los ejercicios y yo solo los voy explicando. Exacto. Está bien, me parece bien. Sí, porque Vaya, no me conecta la computadora. vaya. Sí, eso podemos hacer para que no se pierda el. Usted me dice cuál de todos que son 2 los que hay que explicar. Usted me dice cuál de esos 2. Este o el 34 o este otro. El de la sección 1.2,
Vaya. Aunque me falla, no visualizo muy bien la imagen. Vaya. Si gusta, se lo puedo enviar por WhatsApp para que lo vea y de ahí lo vaya explicando. Usted me dice. Ya se lo estoy enviando por WhatsApp. Bueno. Ok, sí, la va a presentar de todas formas. Sí, Va, está bien. ahí está. Ok. Ok, buenas noches compañeros. Y mi nombre es Eduardo Antonio Marroquín y voy a presentar los ejercicios del correspondientes al foro 2 de la sección 1.1. Sería el ejercicio número 34 que dice que es perpendicular a la recta L que pasa a través de un punto dado y la distancia de L a P se define como la distancia entre P y el punto de intersección de L y la perpendicular, ¿no? Entonces, lo que tenemos que encontrar es el punto, tenemos que encontrar el punto desde el punto al plano. Permítanme, no puedo descargar el archivo. Entonces nos da lo que sería la recta. Nos dice que 2y menos 5x es igual a menos 2. Entonces lo que tenemos que encontrar es la distancia que existe del punto P a la recta. Entonces, como ya sabemos cómo encontrar la distancia, entonces ocupamos la fórmula, la siguiente fórmula que se presenta ahí en la imagen, que sería a sub 1, ax sub 1 más 2 sobre que sería la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, que prácticamente eso sería como la norma, ¿verdad? Donde vamos a sacar la norma. Perdón, me falla la señal. Dice entonces, la distancia del punto al plano va a ser igual. Vamos a sustituir lo que serían los valores y como tenemos los valores, nos da 2 puntos, que sería 5, que sería x1, y menos 3, que sería y1. Entonces vamos a cambiar lo que serían esos valores por la recta que ya nos da el ejercicio, que sería 2y menos 5x igual a menos 2. Pero como ese menos 2 lo vamos a pasar al siguiente lado para formar lo que sería lo que nos dice el, esa de x sub 1 más by sub 1 más c. Para completar eso vamos a pasar el menos 2 al siguiente lado y nos va a quedar de manera positiva. Entonces sustituimos los valores, como les decía, tenemos x1 y y1, entonces vamos a cambiar el 5, lo vamos a cambiar por x1. Donde está x1 vamos a poner 2 y lo vamos a multiplicar por el 5. Luego vamos a sustituirlo, el menos 3 lo vamos a sustituir en el y nos quedaría menos 5 por menos 3 más c, que sería el 2, ¿verdad? Que hemos pasado. Y luego vamos a dividirlo entre la raíz de que sería lo del 2
y el 5 que nos da la recta. Todo eso al cuadrado, y luego vamos a realizar la operación, vamos a multiplicar el 2 por el 5 y nos quedaría 10, menos 5 por menos 3 nos quedaría 15 de manera positiva, más el 2. Y luego vamos ya habiendo elevado al cuadrado los valores del 2 y el 5, nos quedaría el 2 al cuadrado es 4 más menos 5. Sabemos que todo número negativo multiplicado, elevado al cuadrado, perdón, es positivo. Entonces nos quedaría raíz de 29. Y sumado lo que está arriba, que sería el 10 más 15 más 2, nos quedaría 27. Entonces la respuesta, para no dejarlo de esa forma, lo que hacemos, ¿verdad?, es que multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el valor que tenemos abajo para dejarlo expresado de una manera diferente. Y así es como encontramos lo que es la distancia del ejercicio, que al dividirlo el 27 raíz de 29 entre 29, nos dio la distancia de 5.01. No sé cuál otro va a explicar, si el uno de la sección 1.6 o el siguiente, el de la 1.9. El de la sección 1.6. Vaya, aquí está. Ok, entonces vamos a realizar lo que sería en la sección 1.6, sería el mismo, sería el ejercicio número 34, que sería el mismo número del primero, donde tenemos que donde nos dice el enunciado que A, B, C, D, E, F, G, H y J son números reales. Entonces lo que encontramos es una matriz donde vamos a multiplicar ambas matrices para encontrar el resultado. Entonces lo que se hace aquí, compañeros, es que multiplicamos, bueno, prácticamente creo que sabemos sobre eso, que multiplicamos, en este caso he enumerado allí, como han visto, C11, C12, C13, donde he identificado de esa manera, por ejemplo, C11, C12 y C13 es A, B y C, perdón, y C21, C22 y C23 es la segunda columna. Entonces, para eso, compañeros, multiplicamos lo que sería, multiplicamos la primera fila, la primera columna, que sería A, D y G, lo vamos a multiplicar por B, que sería la primera columna del B, ¿verdad? De la matriz. Entonces multiplicamos A por 1 y allí lo he puesto de una manera ordenada para después solamente ordenar lo que sería la matriz. Entonces, A por 1 sabemos que nos daba el mismo valor, que sería A, al multiplicar D por 0, eso es 0, y G por 0 es 0, ¿verdad? Por lo tanto, yo no lo puse, ahorrándome eso, y solamente puse el valor de C11, con lo cual lo he puesto ahí en el ejercicio. Y luego hacemos la segunda columna, que sería B, E y H, que igual lo vamos a multiplicar por la misma fila. Entonces multiplicamos B por 1, eso nos va a quedar igual a B, E por 0 nos va a quedar 0 y H por 0 nos va a quedar 0. Entonces ahora ahí mismo he colocado el valor C12, que sería igual a B, de una manera ordenada, para después solamente ordenarlo así como se presenta en el ejercicio, y luego seguimos haciendo el proceso y multiplicamos la tercera fila por la primera columna. Entonces sería C por 1 sería C, y F por 0, 0, y J por 0, 0. Por lo tanto, como ya les decía, no lo pongo en el ejercicio para ahorrarme eso, ¿verdad? Porque de igual manera nos hubieran salido muchos valores de C,
Por lo tanto, ahora realizamos la segunda, lo vamos a hacer el mismo proceso, pero lo vamos a realizar con la segunda columna, la segunda fila. Ahora decimos A por 0, A por 0, eso es 0, B por 1, eso es 1, y C por 1, C por 0, eso es 0. Entonces, por lo tanto, solo nos va a quedar el valor, perdón, me equivoqué. Vamos a realizar la primer columna por la segunda fila que tenemos en el B. Vamos a multiplicar A por B. Entonces sería A por 0, eso es 0, D por 1, eso es D, y G por 0, eso es 0. Entonces, por lo tanto, los dos valores que nos ha dado 0 no los colocamos, solo colocamos el valor de D, que sería en la segunda fila. Ahora multiplicamos el B, E y H por la segunda columna, la segunda fila. Entonces sería B por 0, eso es 0, E por 1, 1 y H por 0, 0. Por lo tanto, solo colocamos el valor que nos ha resultado, que sería E. En el C22, ahí colocamos el valor de E y hacemos la tercera columna con la segunda fila. La multiplicamos, C por 0, ese es 0, F por 1, 1, F por 1 sería F y H por 0 sería 0. Por lo tanto, solo colocamos el valor de F. Y en el C31, 3C32 y C33, que sería la tercera fila, la tercera columna, entonces multiplicamos C por 0, eso es 0, F por 0, 0 y J por 1, eso sería J. Solo colocamos lo que sería la J. Y ya conociendo como he nombrado C11, C12 y C13 a la primera fila, y C21, C22 y C23 a la segunda fila, y C31 y C32 a la tercera, y C33 a la tercera fila, entonces solamente sustituimos los valores y ahí colocamos el que sería el resultado que nos ha dado de la multiplicación de A por B. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Hay alguna duda? Nada más, Rutilio, hacerle Eduardo, hacerle una observación. Cuando hace el producto de matrices, esta parte está muy bien. Solo es que usted dice, tomo la primer columna y la multiplico por la fila. Es al revés. Toma esta fila y la multiplica por esta columna. Y por eso obtiene A. En este caso, le dio el resultado, si usted lo trabajó de esa forma, porque acá era en fijarnos que esta matriz que está acá es la matriz identidad. Y el teorema nos dice que si nosotros tenemos una matriz cualquiera por la matriz identidad, eso siempre va a ser la matriz cualquiera. Si no hubiera sido la matriz identidad y usted dice, me vengo primero, multiplico esta columna por esta fila, entonces ya no le está dando lo mismo. Este valor, en el primer caso, le va a dar sí lo mismo, porque es la identidad. Pero si ya son otros valores, ya no va a estar ubicado en esta posición que usted dice C1, sino que estaría encontrando la transpuesta de este producto. Entonces es de tener cuidado con esa parte. Es fila, columna, fila, esta otra fila, esta otra columna, esta fila siempre con la última columna y luego volvemos a hacer el proceso, esta fila con esta columna, esta fila con la siguiente columna y así sucesivamente. La idea está bien, nada más corregir el lenguaje como lo expresa, porque si dice
primero columna y después fila, se entiende que no se está haciendo el proceso adecuado. En este caso no había problema porque, como le digo, es la matriz identidad, siempre iba a llegar a lo mismo. Pero en el caso que hubiera sido, por ejemplo, 3, 2, 1, menos 5, 0, no sé qué otros números. Entonces ahí sí iba a tener un poquito de problema. Esa es la única observación. No sé si alguien tiene alguna duda. Gracias, Eduardo. Bueno, de nada, ahí es culpa del caso, Lick, porque no pude conectar lo que sería la computadora, pero por el internet residencial, que no dispongo de eso, ¿verdad? Es que no pude conectarle y la señal me está fallando mucho. No, no se preocupe. Y cuando quiera participar, quien sea de ustedes, quiera participar, y por cualquier inconveniente, no se preocupen. Yo les presento el material que ustedes han subido a plataforma. Antes de continuar con lo que es la duda sobre la tarea, voy a hacer un comercial. Ya le decía a Alberto y a Osmi, para esta tercera participación virtual, quiero que ustedes elijan 2 números entre el 1 y el 18. Me mandan ahí un mensajito en el grupo para que los demás vayan viendo y no vayan a elegir los mismos que ustedes han elegido para lo que es la asignación de ejercicio, porque así no van a decir solo los difíciles me deja a mí o a fulano solo los fáciles le deja, hay preferencias ni nada. Entonces lo vamos a hacer de esa forma. Me dicen, por ejemplo, Osmin me puede decir yo quiero el ejercicio 1, yo quiero el ejercicio 18, Carla puede decir yo quiero el ejercicio 17 y el 16 y así sucesivamente. Son 2 los que van a ir eligiendo y yo les voy a ir diciendo cuáles son los que van a realizar. O les voy a subir un PDF con los ejercicios asignados. Así que si lo pueden hacer para asignárselos y que empiecen a trabajar ya la otra semana, sería perfecto porque el material ya está disponible en plataforma. Lick, eso sería la asignación de los ejercicios para el... Sí, sería ustedes como me el van foro a 3. Para el foro 3, ustedes me dicen qué número de ejercicios quieren. Es que no lo escuché muy bien, entonces nosotros vamos a seleccionar cuántos ejercicios. ¿O sería en la No, explicación? usted me dice, yo tengo 18 ejercicios que les voy a asignar. Como son 9, ustedes me van a decir, por ejemplo, usted me puede decir, yo quiero el ejercicio 10 y el ejercicio 5, por decir algo. Entonces yo le voy a decir, estos son los ejercicios que voy a realizar. Pero esos no son de la actividad 3, Lick. Sí están ahí. Lo que yo he hecho es ver cuáles son los ejercicios que les voy a asignar, porque no son todos. O sea, siempre son de los mismos que están ahí en la ruta De la unidad 2, no unidad 3, perdón. de la unidad 3. Ajá. Siempre son problemas de ahí, pero yo los he denotado de esa forma. Ok, Lick, está bien. Entonces serían 2 ejercicios, ¿verdad? Sí, por ejemplo, acá les dice, por ejemplo, acá están los problemas 3.1, va del 13 al 17. Entonces aquí hay tantos ejercicios. Aquí hay otros tantos ejercicios, aquí hay otra cantidad de ejercicios, aquí está otra cierta cantidad y en esta de repaso hay otra cierta cantidad de ejercicios.
De todos esos, yo he sacado cuáles son los que les voy a asignar y así los he ido poniendo, ejercicio 1, 2, 3 hasta el 18. Solo que no se los quiero asignar así porque creo que a algunos les he asignado muy fácil. Entonces, para que haya equidad, hoy tienen No se vale. Hoy tienen opción ustedes de decir cuál quieren. O sea, pero prácticamente no son los mismos. O sea, no ¿Cómo son los mismos no? 18 ejercicios que aparecen en la actividad 3, ¿verdad? Pero los ha confundido, les ha Solo cambiado, les pues. he dado un orden. Les ha cambiado lo que sería el número, ¿verdad? Exacto. Ah, bueno. Por ejemplo, de la sección 3.1 hay hay 6 ejercicios, me parece. De esos yo he puesto ciertos ejercicios que me parecen más interesantes y les he puesto un numerito. Entonces así es que vamos a hacer. Y eso lo vamos a hacer ahorita. No, me mandan un mensaje ahí en plataforma. Perdón, en el WhatsApp para que todos que tengan números distintos asignados. Vaya, está bien, entonces. Vaya. No sé si tenían alguna otra duda con respecto a la tarea. Ya vimos el ejercicio 2, ya vimos el ejercicio 3 y el ejercicio 6. No sé si tenían algo atrás sobre esos ejercicios. ¿Ya no hay más dudas sobre los ejercicios de la tarea? Bueno, si no, indicarles en el ejercicio 5 de la tarea, solo les decía que encontrara la matriz tecnológica y la matriz de Layton. Algunos hicieron otra cosa. Se fueron por otro rumbo y encontraron la matriz inversa, la multiplicaron por no sé qué, siguieron el proceso que estaba en el libro. Pero no tenían que hacer más que la matriz tecnológica, era lo que le daban en la tablita. Voy a ver si les presento lo que era la tarea. Acá está la tarea. En este caso, la matriz tecnológica ya la tenían de la tabla. Era esto lo que ustedes iban a poner en la matriz tecnológica. No iban a hacer nada más, solo pasar 0.93, 00, 0.014, 0.207 y así sucesivamente. Tenían la matriz tecnológica. Luego les pedían la matriz de Layton. Para la matriz de Layton solo era hacer la matriz identidad menos esta matriz. Algunos calcularon la inversa y está bien, ocuparon lo que era esta parte. Esta otra tabla no la necesitaban por el momento, a menos que les hubieran dicho
que encontraran las libras israelíes para cada una de las producciones. Si les hubiesen pedido eso, sí era necesario hacer todo el proceso que hicieron, pero como solo le pedían la matriz tecnológica y la matriz de Leinster, no era necesario hacer todo ese procedimiento, porque en el libro nos dice la matriz tecnológica es la matriz que nos es la matriz A que resulta de la tabla y la matriz de Leinster es la identidad menos la matriz tecnológica. Eso era todo. Ya, y así les puse en las observaciones. Si le pedían que hiciera todo esto, entonces sí era necesario hacerlo, pero si no le pedían, nada más leer bien el enunciado y hasta ahí llegaba, es decir, solo iban a formar dos matrices. No sé si hay alguna duda con esa parte. ¿No hay dudas con esa parte? Ya se durmieron. Entonces, en ese ejercicio, licenciada, además de las otras, bueno, arriba ahí, pide algo otras cosas, esas no eran necesarias. Las preguntas. Por ejemplo, cuántas unidades y todo eso. Pero el punto era solamente calcular las dos matrices. O sea, no, iba no a teníamos... contestar estas preguntas. Iba a contestar esas dos preguntas y encontraba la matriz tecnológica, que es la que ya le daban en la tablita anterior, en esta, y la matriz de Leinster, que solo iba a ser la identidad menos esta matriz. Hacía ese resultado y ya tenía su respuesta. Es decir, la matriz tecnológica les quedaba en orden de fila. 0.0700 era la primera fila, la siguiente menos 0.014, 0.793 menos 0.017 y en la última fila les quedaba menos 0.044, menos 0.010 y 0.784. Eso era lo que les quedaba de respuesta en la matriz de Leinster. Y la matriz A era la tablita. Ya si en el parcial les viene que calculen el producto tal cosa, entonces sí es necesario hacer lo que hicieron de encontrar la inversa, de encontrar todo hasta que obtengan quién es X1, X2, X3. No sé si hay alguna otra duda. ¿No hay otra duda? En otro que yo vi errores fue esta parte. Les pedían que encontraran el alfa tal que cumpliera, que el A y el B la mayoría lo hizo bien. El C y el D es donde sí lo hicieron, pero es cierto, el ejercicio no se los pedía y trate de no ser tan drástica en ese aspecto a la hora de calificarles. Pero tengan en cuenta si en el parcial viene que encuentren un valor desconocido y les dan esta parte de acá, después de que ustedes han encontrado este valor, en este caso alfa, por ejemplo, en el C les daban dos opciones, dos posibles valores. Rectificar si los dos valores cumplen o no la ecuación original de la que ustedes partieron, porque en el C me pusieron los valores que cumplen son, y me pusieron que los dos valores eran los que cumplían. Y no era cierto, incluso ustedes podían auxiliarse gráficamente, lo podían hacer en GeoGebra para que les saliera más fácil, rectificar que esos valores que ustedes habían encontrado realmente les daba
iban a tener un ángulo de 45 grados en este caso, o un ángulo de 60 en este caso. Entonces, era de revisar esa parte. Y la mayoría no lo hizo, solo encontró los valores y dijo, estos son los valores de alfa que satisfacen. Pero no, tenían que revisar eso. Ahora sí, en el parcial les viene que encuentren el valor de alfa de un vector, tienen que verificar que en efecto esos son los valores que cumplen. No sé si estamos claros en eso. Porque si en la tarea se los pasé, en el parcial no se los paso. En el parcial me tienen que decir si realmente esos valores que han encontrado cumplen o no cumplen. Por ejemplo, me lo dejaron hasta el C, que los valores de alfa que cumplían eran 18 quintos y menos 10 novenos. Pero no fueron y revisaron si esos valores en efecto cumplían, porque ninguno de los dos cumplían. Ustedes los podían graficar y iban a ver que eso no era cierto. No sé si hay alguna duda con eso. Hola. Entonces, Lick, esa parte la tenemos que corroborar graficando, porque yo les puse que sí cumplía, ¿verdad? Pero lo que yo había hecho era sustituir los valores en la ecuación que teníamos al principio y me daba en el caso del C, me daba 3 sobre 4 pi, pero en el caso del último sí me daba pi sobre 3. O sea, cuando yo aplicaba lo del, quiero ver, sí, me daba exacto, me daba eso. Por eso le puse que sí, los valores, ¿verdad? En el caso del C, que me daba 3 sobre 4 pi, le sacaba el coseno, sí, creo que el coseno a esa parte, y me daba lo mismo que el coseno de pi, que sería raíz de 2 sobre 2. Por eso le había dejado que a los dos valores. Vaya, yo lo hice algebraicamente y geométricamente y no cumplen. Porque con el primero, bueno, con los dos se llega a menos raíz de 2 sobre 2. Y usted lo que está viendo, el coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 o 1 sobre la raíz de 2. No sé si se entiende. Y en el otro le da negativo, con los valores le estaba negativo. Al menos en el grupo virtual sí solicito que si sale un ejercicio así, me lo comprueben. En los otros grupos no sé qué va a ser la indicación, pero si es necesario, yo considero mejor hacer de más que trabajar menos. Por ejemplo, los de mi grupo en el trabajo, en la parte del ejercicio 5, era mejor hacer, si no se entendía que solo iba a ser la matriz tecnológica y la de Leito, perfecto, que trabajaron de más, ya tienen el conocimiento, ya no les va a costar en caso vengan el parcial. Pero sí, yo sugiero que hagan esa prueba. Por ejemplo,
No sé si yo me equivoqué a la hora de graficar. Y para realizar eso en GeoGebra, solo, ¿cómo sería? Porque ahí sí no. Ahorita. Solo quiero presentarles. Vaya, por ejemplo, ustedes tenían el vector U, que es igual a... Lo voy a poner como punto. Teníamos menos 2,7, era nuestro vector U, y nuestro vector B era donde íbamos a encontrar el alfa. Por ejemplo, para el C teníamos 18. Uno de los valores era 18 quintos, menos 2, que es el valor que ya tenemos. Entonces, trazo el vector desde el origen hasta acá y el otro de aquí hasta acá. Ahora midamos el ángulo de aquí para acá, les da un ángulo de 135. ¿Y cuánto nos decía que valía el coseno de pi? Pi cuartos, perdón, era el ángulo, es decir, tenían un ángulo de 45 grados y aquí se les está formando un ángulo de 135. Entonces ese sale descartado. Si lo hacían con el otro valor, que era menos 10 novenos, menos 2, y van a tener, ya decimos lo descartado. Uy, perdón. Lo vamos a descartar. Ahora trazo este otro. ¿Y qué voy a tener? La medida de este otro. También me da que el ángulo que se forma entre esos dos vectores es 135. Y yo no quería 135, yo quería que se me formara un ángulo de 45 o pi cuartos. No sé si se entiende la idea. Esto no se los pedía que lo hicieran, pero ustedes, para una mejor orientación y estar seguros de que en efecto esos valores cumplían, podían haber hecho esta parte. O nada más comprobar, por ejemplo, 18 quintos, sustituirlo en la ecuación que tenían ahí de la ecuación inicial con la que comienzan. No sé si se entiende. Sí, licenciada, se entiende. Es que creo que yo no fue en la inicial, ahí fue mi error porque no lo sustituí en esa. Pero sí, ya le logré comprender. Sí, entonces, en el grupo virtual, como les digo, sí traten de hacer esa parte, porque en la rúbrica hay veces viene que se debe calificar eso, y si ustedes no lo comprueban, ya van perdiendo cierto porcentaje. En esta ocasión solo venía que si los habían encontrado, no decía que si los habían verificado. Eso les ayudó a que no se les bajara punto. Pero sí, ya ustedes están sabedores de que encuentran cuáles son esos valores y ya vienen y los sustituyen en la ecuación que tienen.
creo que estos eran todos los errores que detecté. El último, el ejercicio 9, la mayoría me lo trabajó con determinantes. Determinantes no, porque aún no hemos visto. Ya para el siguiente parcial, desengusto con los determinantes, ahí sí. Pero en este, lo que iban a hacer era realizar el producto cruz. En este, ustedes tenían los vectores, calculaban la suma de los dos vectores, B más W, eso era A2, A2 más A3, B2 más B3 y C2 más C3. Ahora, les pedía calcular U cruz B más W. Sí van a hacer uso algo de determinante, pero primero tenían que formar la matriz de 2 por 2 para luego utilizar esta parte, y la mayoría le hicieron uso de los determinantes, pero con las otras formas, y eso todavía no. Es I, J, K. Aquí teníamos A1, A2, perdón, B2, B. Perdón, tuve problemas de conexión. Pero lo que iban a hacer era ocupar esta parte, esto del producto cruz, era lo que iban a realizar ustedes en el ejercicio 3. Sí iban a tener algo de determinantes, no les niego de que no, pero algunos utilizaron lo que vamos a ver en la siguiente semana, agregaron 2 columnas o hicieron otro artefacto ahí que también era válido para utilizar determinantes, y así lo encontraron. No, tenían que hacer esta parte. Aquí ya le estaban, nada más aquí tenían A3 más B3 más, y aquí era C2 más C3. Entonces, era seguir este mismo orden y no les salía tan largo. Ya ustedes sabían cuánto era, por ejemplo, U por B, que tiene esta forma, y era fácil deducir U por W, que iba a ser, por ejemplo, B1, C3, C1, C3 y así sucesivamente. Entonces, no era muy difícil de trabajarlo. Pero igual,
algunos, la mayoría lo tuvo bien, pero nada más tener eso presente a la hora de trabajar con el parcial. No sé si hay alguna duda con todo lo que hemos visto. Si no hay dudas, llegamos hasta acá. Les deseo mucha suerte para el parcial. Y cualquier consulta voy a estar pendiente ese día. Cualquier inconveniente que tengan, háganlo saber de inmediato, algún problema de conexión o algo. No esperen a que pase el tiempo, porque, por ejemplo, vamos a estar la mayoría en parciales, se satura la red y todo, entonces algunos mandan cierto tiempo después la solución al correo. Tenemos que pedir permiso para que lo califiquen y para que procedamos nosotros a calificar, y cuesta más. Entonces, cualquier inconveniente que se les presente, inmediatamente avisen. Mire, tengo problemas de esto, tomen capturas de pantalla por cualquier cosa y lo envían todo al correo, si es necesario, con copia también al coordinador para que esté enterado, en caso que tengan dificultad para subirlo a plataforma. No sé si hay alguna duda, si no llegamos hasta acá. No hay dudas. Bueno, hasta el momento no, Lick. Muchas gracias. Feliz noche. Pase buenas noches, Celestina. Carla, por su parte todo claro, dice Carla. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Suerte y éxitos, que pasen con 10 este parcial, no le tengan miedo, el examen va a estar bastante fácil, bastante sencillo. Ustedes deben de estar tranquilos. Si se ponen nerviosos, es lógico que no van a poder desarrollar nada, pero el parcial viene de lo que hemos visto. Entonces llegamos hasta acá, pasen buenas noches y tranquilos el día del examen. Gracias, igual, licenciada. Feliz noche. Gracias, cuídense.